José María, cuando quieras. Muy bien. Buenas tardes, bienvenidos a todos aquellos que nos siguen, creo que con gran interés, aunque sea virtualmente, pero realmente estamos encantados de la audiencia que tenemos y la dedicación que le hacen de tiempo para vernos todos los martes y los jueves. Hoy tenemos una conferencia más técnica que histórica, pero en cualquier caso interesantísima porque se trata de la identificación de los tratamientos en las gemas, fundamentalmente en las gemas de color. Y nos la va a proporcionar Almudena Gómez Espada, que es licenciada en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid, gemólogo, jefe de nuestro laboratorio de análisis y certificación y directora del curso de tratamientos en las gemas. Curso que, por cierto, va a impartir al final de este mes de mayo para todos aquellos que estén interesados en profundizar en estos temas. Creo que es una ocasión extraordinaria para poder entrar en este maravilloso mundo de las gemas que normalmente, si ya son bellas, además se quieren embellecer más con estos tratamientos, lo cual hay veces que es positivo en parte y tiene una parte de negatividad que indudablemente es la falta de naturalidad de la gema. De todo ello nos va a hablar Almudena, que además también es especialista en diamante y tiene otros muchos méritos que no vamos a relatar en este momento porque la vamos a quitar tiempo. Y ella está deseando ya transmitir esos conocimientos abundantes que tiene y su bien hacer desde el tiempo que nos acompaña, que ya es largo. Así que, Almudena, cuando quieras, estamos ansiosos por escucharte con tranquilidad, que tú lo haces extraordinariamente bien. Estamos impactantes. Así que cuanto antes empieces, mejor. Bueno, pues muchas gracias, José María. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia. Espero que os vaya a gustar mucho. La conferencia la vamos a dividir de la siguiente manera. Primeramente vamos a ver por qué se realizan tratamientos en las gemas. A continuación pasaremos a ver si están aceptados o no en el mercado estos tratamientos. A continuación veremos qué técnicas vamos a utilizar para identificar estos aparatos, ya sean convencionales o técnicas avanzadas. Y por último vamos a ver los tipos de tratamientos que hay en el mercado. Lógicamente no vamos a ver todos porque estaríamos aquí hasta mañana o pasado mañana, pero vamos a ver los más importantes y los que más se conocen en el mercado. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Primeramente, ¿por qué se realizan tratamientos en las gemas? Ya desde la época de los romanos, incluso tiempo antes, se realizaban estos tratamientos y el objetivo siempre ha sido el de mejorar la calidad. Si mejoramos la calidad de una gema, aumenta su valor en el mercado. Entonces, fijaos en la imagen que tenemos aquí, lo que tenemos es un grupo de zafiros que se ve en la parte izquierda, que están sometidos a, bueno, están antes de ser sometidos a tratamiento térmico, y en la imagen de la derecha vemos cómo ya están sometidos, se ven después de estar sometidos a tratamiento térmico. Vemos cómo ha mejorado su calidad, vemos que ha aumentado su color y además han desaparecido estos tonos verdosos y amarillentos que se ven en la imagen de la izquierda y que tampoco son colores que no son deseados. Entonces, bueno, es eso, el principal objetivo es el de mejorar la calidad de una gema. Luego, vamos a pasar a ver si estos tratamientos están aceptados o no en el comercio. Hay que decir que todos los tratamientos están aceptados en el mercado siempre y cuando informemos de manera debida al comprador. Para la imagen de la izquierda, lo que tenemos es una esmeralda y en la imagen de la derecha lo que tenemos es un rubí. En la imagen de la izquierda vamos a dar una información general y en la imagen de la derecha lo que vamos a dar es una información específica en el comercio. ¿Por qué? Bueno, pues vamos a la parte izquierda, vamos a la esmeralda. Lo que hemos hecho es, bueno, se ve que es un tratamiento de relleno de fisuras con aceite y veis cómo estaba antes del tratamiento de relleno de fisuras y aquí veis cómo está después. No sé si se ve la fecha, imagino que sí. Bueno,
Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos esta esmeralda y la queremos vender, pues bastará con decir que las esmeraldas se aceitan para mejorar su color, pero no es necesario en concreto decir que esta esmeralda se aceita para mejorar su color. Bastará con decir que en el mercado se aceitan. En cambio, en la imagen de la derecha, lo que tenemos es un rubí que tiene relleno de fisuras con vidrio de plomo. ¿Y qué ocurre? Que, bueno, esto es un tratamiento muy grave. Y claro, esta información sí que hay que darla de manera específica. Si nosotros tenemos, por ejemplo, este rubí, somos vendedores y queremos vender este rubí, pues tendremos que dar una información específica. Si alguien nos lo quiere comprar, pues tendremos que decir, ojo, cuidado que lleva un tratamiento muy grave, se le han rellenado sus fisuras con vidrio de plomo y no es un tratamiento grave. O sea, hay que informar en concreto de ese rubí, de manera específica. Entonces tenemos estos dos tipos de informaciones. Vamos a pasar ahora a ver las diferentes técnicas de análisis con las que vamos a identificar estos tratamientos. Tenemos, por ejemplo, en nuestro laboratorio, pues tenemos técnicas de análisis que son convencionales, como puede ser un microscopio, como vemos aquí en la imagen de la izquierda. O bien tenemos también técnicas de análisis más avanzadas, como puede ser una espectroscopía de infrarrojos, como vemos en la imagen del medio. Tanto las técnicas convencionales como las avanzadas son fundamentales para la identificación de estos tratamientos. Luego vamos a verlas con un poquito más de detalle. Y ahora ya vamos a pasar a ver los tipos de tratamientos que tenemos en el comercio, no todos, disculpad. Los tipos de tratamientos que tenemos en el comercio, obviamente no todos como os comentaba, porque si vemos todos pues estaríamos aquí mucho tiempo, pero vamos a ver los que más se utilizan. Entonces tenemos tratamientos térmicos, los tratamientos de irradiación, tratamientos de impregnación, recubrimientos, rellenos de fisuras y tinciones. Vale, los tratamientos térmicos los vamos a englobar en tratamiento térmico sensu stricto, los tratamientos de difusión térmica, el tratamiento que se aplica a corindones sintéticos Mel-Vernouil y por último el tratamiento de alta presión y de alta temperatura. El tratamiento térmico, este es el más conocido, pienso, y el objetivo principal es el de mejorar el color de una gema, que es como hemos visto al principio. Lo que tenemos aquí en la imagen de la derecha es un zafiro antes y después de ser sometido a tratamiento térmico. Vemos cómo mejora notablemente su color después de haber sido sometido a este tratamiento de calor. Pero el objetivo de mejorar el color es el principal, pero luego también tenemos otros objetivos con este tratamiento y también es el de mejorar la pureza. ¿Cómo se va a realizar? Pues volvemos a la imagen. Lo que tenemos es en la parte izquierda el zafiro previo al tratamiento. Es un zafiro que, si os fijáis, tiene un aspecto lechoso. Veis por aquí una lechosidad central y cuando le aumentamos la temperatura lo que vemos es que desaparece esta lechosidad, no completamente, pero sí que eliminamos algunas sedas de rutilo en este caso y aumenta la transparencia. Así estamos también mejorando la pureza. Recordemos que el color y la pureza son parámetros de calidad y siempre buscamos esto, mejorar estos parámetros para así que en el mercado tengan más valor estas gemas. Por último, otro objetivo del tratamiento térmico, aunque en este caso no tiene mucho éxito, pues es el de crear piedras con asterismo. El asterismo es un efecto óptico que es la orientación de agujas, en este caso, en el caso de los corindones, sería la orientación de agujas de rutilo en 3 direcciones para formar como una especie de estrella. Entonces, bueno, estos zafiros, estos rubíes son bastante cotizados y por eso se intenta crear estas piedras con este efecto óptico. Pero como os comento, el tratamiento térmico no es muy bueno en esto, se obtiene mejor por tratamiento de difusión. Y bueno, como ejemplos de gemas en el comercio a las que se las somete a tratamiento térmico, hay una amplia gama de gemas que pueden estar calentadas. Pero bueno, como ejemplos, pues os diría, por ejemplo, el corindón, como hemos visto, las tanzanitas, los circones, etc. Vamos a ver ahora una serie de imágenes y vamos a ir viendo por qué están sometidas a tratamiento térmico o por qué evidencias tenemos para decir que pueden estar sometidas a tratamiento térmico estas gemas. Aquí en la imagen lo que tenemos es un zafiro
que tiene, si os fijáis, una inclusión, tiene una que está un poquito descentrada aquí arriba, que es un velito, pero aquí se ve mucho mejor esta otra en la parte baja. Es un velo que tiene una morfología irregular y un aspecto, es como extraño, no es un velo regular. Y además tiene el borde de color mate. Esto siempre es una evidencia de un tratamiento, un posible tratamiento de calor. Esta imagen, bueno, como imagináis, es al microscopio. Entonces, bueno, ya estamos viendo ahí que el microscopio pues, es importante para detectar el tratamiento térmico. Aquí lo que tenemos, esto es a simple vista, es un zircón. Este zircón está calentado. ¿Por qué sabemos que está calentado? Bueno, pues porque en la naturaleza no existen zircones de color azul. Todos son de otros colores, los hay marrones, los hay naranjas, pero de color azul no nos lo podemos encontrar en la naturaleza. Siempre son obtenidos por un proceso de tratamiento térmico. Entonces, cuando veamos zircones de este color, pues podemos asegurar que están tratados con calor. Aquí tenemos otro ejemplo. Esto lo que es un ejemplo de una tanzanita. Las tanzanitas son muy pleocroicas, tienen varios colores. Cuando las giramos y hacemos incidir la luz en distintas direcciones, pues nos dan diferentes colores. Entonces, aquí lo que vemos, cuando vemos este pleocroísmo de colores azules a violáceos o de violáceos a azules, esto quiere decir que hay evidencias de tratamiento térmico. En cambio, si tenemos una tanzanita que los colores pleocroicos, en vez de ser el azul, lo que tenemos es un verde o un tono parduzco, pues así es como las encontramos en la naturaleza. Esto quiere decir que no ha habido evidencias de tratamiento térmico. ¿De acuerdo? Bien, luego lo que vemos aquí es un agua marina. Las aguamarinas también se las somete a tratamiento térmico, es bastante frecuente, para eliminar las tonalidades verdosas. Ya sabéis que en la naturaleza pues las aguamarinas tienen tono azul verdoso. Y el tono verdoso, yo la verdad es que no sé por qué, porque a mí me gusta mucho, pero el tono verdoso se elimina de ellas, dejándolas de un tono azul. Y además se las satura un poquito en color, se intensifica el color. Entonces, cuando vemos un agua marina que tiene esta tonalidad azul y además no tiene el tono verdoso, pues ya podemos estar hablando de posibilidad de tratamiento térmico. Bien, ahora vamos a pasar a ver, ya hemos visto el tratamiento térmico en sí. El tratamiento térmico en sí, bueno, es un tratamiento que no es grave, luego lo vamos a ver. La temperatura que se alcanza es entre 1300 y 1600 grados, incluso menos, lo que pasa que no hay evidencias de tratamiento. Y ahora vamos a pasar a ver el tratamiento de difusión térmica. Este tratamiento es similar al de calor, simplemente, lo que pasa que es más grave. Hay una serie de diferencias. A la gema, sobre todo a los corindones, que es donde se utiliza, pues se la somete a un aumento muy elevado de temperaturas. Aquí estamos hablando ya, en vez de 1500 grados, pues a partir de 1600, incluso 1800 grados, sin problema. ¿Qué le ocurre a la gema? Que ya con este aumento tan grande de temperatura, pues claro, las inclusiones que tiene, todo lo que pueda tener en el interior, pues se difumina, se vuelve irreconocible. Por ejemplo, si tenemos una inclusión o un velito de zircón o algún velo de bifásica, pues se vuelve todo como un aspecto blanquecino, como vemos aquí en la imagen de la derecha. Se vuelve todo blanco y no sabemos qué inclusión era previa al tratamiento, no la podemos identificar. Pero el tratamiento de difusión térmica no solo se le aplica mucho calor a la gema, sino que además se le hacen penetrar o difundir elementos dentro de su estructura cristalina, que son bueno, el titanio o el berilio. En función de eso es un tratamiento de difusión u otro, hay dos tipos de difusión. Y por ejemplo, para el caso de la difusión de titanio, lo que ocurre es que se meten los elementos en la red cristalina, pero de una manera bastante superficial, se quedan cerca de la superficie. Y lo que vamos a ver para detectar este tratamiento, normalmente lo vamos a ver o en el inmersionoscopio o en el microscopio, pues lo que vamos a ver es esto, concentración de color, si os fijáis en las aristas. Como el titanio penetra de una forma bastante superficial, no penetra muy en profundidad, pues lo que vemos es concentración de color cerca de la superficie. Aquí tenemos unos cristales y una burbujita, y también se queda concentrado el color azul en esta parte. Decir que tanto la difusión de titanio como la de berilio, aparte, cuando se están introduciendo estos elementos en la red cristalina, se genera una coloración azul. Desconozco el porqué, pero es una coloración azul. Imagino que lo da el elemento químico.
Y bueno, esto la difusión de titanio. La difusión de berilio, lo que ocurre es que los elementos penetran a mayor profundidad en la estructura cristalina y lo que veríamos es esto, son estas manchas que son tan características. Estas manchas de color azul nos indican que hay difusión de berilio. Y además, fijaos, como os comentaba, ¿veis este velo? Este velo probablemente fuera un velo de bifásicas o a lo mejor era un cristal que estaba sin alterar y ahora se ha alterado, se ha vuelto blanquecino, a lo mejor era un cristal incluso de zircón y ya no se reconoce lo que es. Entonces, este tratamiento altera tanto que se considera ya un tratamiento grave. Bien, vale, y ahora vamos a pasar a ver el tratamiento térmico también, que se aplica en los corindones sintéticos Mel-Bernoulli. Los corindones sintéticos Mel-Bernoulli, supongo que habéis visto alguno en las ferias o en algún sitio, son bastante limpios, suelen ser muy limpios y en algún caso presentan alguna microburbuja, alguna burbujita es más evidente, pero por norma general son muy limpios. Y la gente que no entiende de gemología, cuando va a comprar una piedra, pues cuando veía estos corindones, estos rubíes o estos zafiros, veía que eran muy limpios y sospechaban ya de que no podía ser algo tan bueno, tan limpio, ¿no? Decían, esto a lo mejor no es bueno, qué raro que sea tan puro, ¿no? Que tenga tanta limpieza. Entonces, lo que se hizo fue provocarles, mediante un aumento de temperatura, un patrón de fisuración para disimular y que tuvieran como algo en el interior. Este patrón de fisuración es muy característico, se le denomina estructura típica en panal de abeja, porque se ven como unos hexágonos que son muy característicos. Estos hexágonos son, vamos, es de libros, siempre aparecen así. Y cuando veáis estos hexágonos, la verdad es que hay veces que se ven con la lupa de 10 por y otras veces con el microscopio, normalmente con el microscopio. Pero cuando veáis esto, ya tenéis que saber que se parte de un corindón, ya sea rubio o zafiro, sintético, y además le han provocado un tratamiento térmico. Bien, y el último tratamiento térmico en sí que vamos a ver es el de alta presión y alta temperatura. Este tratamiento también se aplica, bueno, como seguro que conoceréis más, a los diamantes, pero es diferente. Se aplica el tratamiento para los zafiros y para los rubíes, lo que se hace es que se aumenta la temperatura y también la presión, pero no de manera tan brutal como en el caso de los diamantes. ¿Y qué se hace con este tratamiento? Pues también se mejora el color y la transparencia de los corindones, como en el caso del tratamiento térmico normal. Este tratamiento va a ser muy parecido al térmico. Además, en el mercado penaliza de igual manera que el tratamiento térmico. Es decir, que si una gema no tiene un tratamiento térmico, un zafiro en este caso, como vemos en la imagen, pues su valor va a aumentar en el mercado. En cambio, si tiene este tratamiento, no se va a ver perjudicado, no va a perjudicar. Sí que tiene un problema el tratamiento y es que ni a simple vista, ni con el microscopio, ni con técnicas convencionales lo vamos a poder detectar. En este caso, el tratamiento de alta presión y alta temperatura lo vamos a identificar mediante espectroscopía de infrarrojos, que es una técnica de análisis más avanzada, que vamos a ver a continuación en qué consiste. Bien, y aquí sería, fijaos, estos son dos imágenes del aparato de infrarrojos. Esta sería la imagen de arriba, el espectro característico que nos muestra un zafiro sin evidencias de tratamientos, ¿veis? Aquí no hay nada de absorción ni de emisión. Y si nos vamos a la imagen de abajo, ¿veis todos estos picos y bandas? Esto corresponde a un zafiro, en este caso, que ha sido tratado con el tratamiento de alta presión y de alta temperatura. Entonces solo lo vamos a diferenciar con la espectroscopía, los análisis avanzados. Vale, muy bien. Y bueno, ahora ya hemos visto todos los tratamientos térmicos, ahora vamos a pasar a ver el tratamiento de irradiación. El objetivo es el mismo que en el caso del de los tratamientos térmicos, es el de mejorar el color. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues las gemas se introducen en un reactor nuclear y se las expone a diferentes formas de irradiación, tales como puedan ser rayos gamma, y una vez que se las ha sometido a esta irradiación, se las deja un tiempo, digamos, en reposo, fuera de su comercialización. ¿Por qué? Pues porque puede haber restos de radioactividad residual. Entonces, esto es peligroso. No hay que comercializar con gemas que puedan tener restos de radioactividad residual. ¿Cómo vamos a identificar si una gema presenta restos de radioactividad residual? Pues con un contador, que luego lo vamos a ver, que se llama contador Geiger,
nosotros lo vamos a colocar cerca de la gema, lo vamos a colocar encima o muy próximo a ella y vamos a ver que no pase de cierta intensidad. Cuando llega a cierta intensidad empieza a pitar aquello, se vuelve loco y hay que tener cuidado. En el laboratorio una vez tuvimos un caso de unas gemas que presentaban radioactividad residual, empezó a pitar el aparato y bueno, enseguida las aislamos, no porque para nosotros hubiera riesgo, porque una exposición de unos días no era peligrosa, pero sí que inmediatamente avisamos al cliente, porque claro, si por ejemplo este cliente vende, en este caso eran unas morganitas, vende las morganitas y una señora, imaginaos que las lleva en una sortija, pues claro, si las lleva durante años y años y esa radioactividad no se ha eliminado, pues claro, no vamos a, o sea, va a ser perjudicial para su salud, eso sí que va a ser un problema. Entonces es muy importante que después de este tratamiento de irradiación no queden esos restos de radioactividad residual. Ejemplos de gemas que pueden presentar irradiación, pues como os decía, las morganitas, como vemos en la imagen de la derecha, los topacios, los de esta intensidad de color, pues pueden estar posiblemente irradiados, también las turmalinas. Y bueno, aquí hay un problema en la irradiación. Lo que ocurre es que no hay manera de detectar, por lo menos no con nuestros aparatos, ni convencionales ni avanzados, no hay manera de detectar si una gema está irradiada o no. Entonces lo vamos a hacer simple y llanamente por el color, por la intensidad del color que tenga. Fijaos, aquí tenemos 3 intensidades de color de topacio. En la imagen de la izquierda lo que tenemos es un topacio azul clarito que en la naturaleza pues lo vamos a encontrar de esta intensidad de color. No es tan raro ver esta intensidad de color en un topacio, ¿no? en la naturaleza. Entonces, cuando veamos esta intensidad de color, vamos a suponer que es un topacio que no presenta evidencias de estar irradiado. En cambio, si nos vamos a la imagen central, lo que tenemos es un topacio que ya tiene cierta intensidad de color, ya tiene cierta saturación de color, y este topacio pues es más difícil que nos lo encontremos en la naturaleza. Entonces, bueno, sí, puede ser que exista en la naturaleza, pero lo más probable es que no. Entonces aquí estaremos hablando de topacio con posibilidad de irradiación. Y por último, en la imagen de la derecha, lo que tenemos es un topacio azul oscuro o London Blue, que en la naturaleza directamente no existe, no lo vamos a encontrar. Y este topacio, cuando nos venga, por ejemplo, a nosotros al laboratorio a analizar, lo que diremos es que sí que presenta tratamiento de irradiación. Y igual para otras tonalidades, por ejemplo, para la tonalidad, el color marrón de topacio, pues esta intensidad pues ya sería posibilidad de irradiación. Si lo viéramos más clarito, pues ya sería sin evidencias de irradiación. Si lo viéramos un poquito más oscuro, pues ya estaría totalmente irradiado. Vale, ¿y otras gemas que pueden estar irradiadas? Pues fijaos, esto es una turmalina. Las turmalinas pueden presentar tratamiento de irradiación, pero no las verdes ni las bicolores, simplemente las rosas. Cuando ya veamos cierta intensidad de color, en el color rosa sí que estaremos hablando de tratamiento de calor o irradiación. Aquí lo que tenemos es una cuncita. Las cuncitas también son irradiadas para mejorar su color y con esta intensidad de color también vamos a hablar de posibilidad de irradiación. Aquí lo que tenemos son berilos maxise. Los berilos maxise son un tipo de berilos que aparecieron en Brasil hace un tiempo y que tenían estos colores tan bonitos azules o los tipo maxise de otros colores, pero que habían sido obtenidos por un proceso de irradiación natural. Entonces, claro, lo que se hizo fue crearles esta irradiación de manera artificial. Lo que pasa es que estos berilos, los berilos maxise, la irradiación es muy inestable, enseguida pierden color. Y este es el contador Geiger que os comentaba. Fijaos, esto es un ejemplo de una muestra que tenemos en el laboratorio, de una cajita que nos llega para analizar de dictámenes masivos que tenemos, que se llama así. Aquí tenemos topacios, aquí también, debajo del Geiger también, todo esto es una fila de topacios y nosotros lo colocamos el Geiger muy próximo a las gemas para ver si esto nos sube por encima de 20 no hay problema, ni por encima de 30, pero aunque él empieza a pitar como un loco, pero bueno, que cuando tenemos, por ejemplo, 0,12, pues no hay ningún problema, es la radioactividad residual que tiene el ambiente, no vamos a tener una radioactividad residual de 0, eso sería ya extraño.
Entonces, bueno, pues eso es importante, comprobar la radioactividad residual en las gemas que son susceptibles de estar irradiadas. Y vamos a pasar ahora a ver el tratamiento de impregnación. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo principal es el de mejorar el aspecto de gemas que son porosas, ya sea con ceras o polímeros u otras sustancias. Fijaos en la imagen de arriba a la derecha, lo que tenemos es un ópalo con su juego de color muy bonito, pero aquí en la parte central tenemos una cavidad grande. Si os fijáis, lo que tiene es como la cavidad presenta diferente brillo al resto del material, al resto del ópalo. Y además presenta como una especie de arañazos que el resto del ópalo no lo tiene. Esto es consecuencia de la diferencia de durezas que hay entre el material y la cera, y gracias a eso podemos identificarla. En este caso lo estamos mirando al ópalo con el microscopio, pero hay casos que son muy evidentes, incluso a simple vista se puede ver la diferencia de brillo. Y lo que vemos en la imagen de la derecha es un jade que tiene, fijaos, esto es una pequeña fisurita, no es fractura, o sea, es una fisura pero muy superficial y que está impregnada de una sustancia marrón. En este caso se le considera impregnación porque está muy en superficie, pero si esta fisura llega a penetrar un poquito más, ya no sería un tratamiento de impregnación, ya sería un tratamiento de relleno. ¿Y qué gemas son susceptibles de presentar este tratamiento? Pues gemas que en principio son porosas y que pues se les puede mejorar su textura impregnándolas, como por ejemplo lo que hemos visto, pues jades, ópalos, y también es muy frecuente encontrarlos en turquesas. La verdad es que normalmente cuando vemos turquesas suelen tener algún tratamiento de impregnación, sobre todo con polímeros. Bien, el tratamiento de recubrimiento es otro de los tratamientos que hay de manera frecuente en el mercado. Este tratamiento consiste en aplicar una fina capa de pintura sobre la superficie de la gema, pero no se ve pintada toda la superficie, sino solo zonas o áreas estratégicas que al final le van a dar coloración a toda la gema. Esto es, por ejemplo, vamos a tener un topacio rosa. Los topacios rosas en el mercado, en la naturaleza son muy difíciles de encontrar. Ya para empezar eso, si os llega un topacio rosa a vuestras manos de cierta intensidad de color, tenéis que sospechar que casi con total seguridad tiene tratamiento de recubrimiento. ¿Y cómo vamos a identificarlo? Pues lo más seguro es que al microscopio, porque es difícil que lo veamos con la lupa en este caso. Vamos a ver como unas zonas, se va a pintar, en el caso de los topacios rosas, se va a pintar la culata y se va a ver como unos puntos y líneas, ahora lo vamos a ver en la imagen, y que al final esos puntos y líneas pintados en la culata van a dar un color rosa a toda la piedra, pero en realidad la corona es incolora, ¿vale? Ahora lo vamos a ver, ejemplos de gemas que pueden estar recubiertas, pues los cuarzos, las circonitas, aunque no son gemas consideradas como tal, y los topacios, como os decía. Fijaos en la imagen, esto es un topacio rosa, en la imagen de la izquierda, que si llega a vuestras manos, pues pensad que tiene un tratamiento al 99,9% de posibilidad, y aquí lo estamos viendo en la imagen de la derecha al microscopio. No sé si se observa muy bien, pero lo que se ve al microscopio es una textura que no es homogénea, tiene como una especie de puntos y líneas, no está distribuido el color de manera regular, está como irregular, como en puntos y líneas. Y esto nos confirma que presenta el tratamiento este de recubrimiento. También se aplica a topacios o cuarzos místicos. Lo que se hace es generar una difusión se hace penetrar un pelín el titanio y sobre todo en la culata. Y se generan estos colores así de tipo arcoíris, que a mí la verdad es que no me gustan nada, pero bueno, pues tienen su valor en el mercado y su hueco, y bueno, se emplea este tratamiento de recubrimiento para generarlos. El tratamiento de relleno de fisuras, en este caso, es otro tratamiento que se ve de manera muy frecuente, no os imagináis cuánto, y el objetivo es el de mejorar la transparencia de una gema. ¿Qué ocurre si mejoramos la transparencia de una gema? Pues que al final estamos mejorando su color. ¿Con qué tipo de sustancias vamos a ver los rellenos de fisuras? Pues vamos a encontrarnos sustancias incoloras o coloreadas que no son vítreas, como puedan ser aceites o ceras, y las vamos a identificar muy bien con el puntero de luz láser. Y bien, también vamos a poder encontrarnos sustancias incoloras vítreas. En este caso, como por ejemplo son el bórax o el vidrio de plomo. En este caso el puntero de luz láser no va a ser tan efectivo, pero en el caso de las sustancias incoloras no vítreas,
el puntero de luz láser va a ser esencial. El 95% de las gemas con rellenos de fisuras con sustancias incoloras no vítreas lo vamos a poder identificar gracias al puntero. Ahora vamos a ver ejemplos. ¿Y qué gemas pueden presentar rellenos de fisuras? Pues bueno, todas las gemas susceptibles de romperse o de hacerse alguna fisura. ¿Y cuáles son estas? Pues todas. Todas las gemas en el mercado se pueden romper, se pueden fisurar y son susceptibles de que al final, bueno, pues para mejorar su transparencia se les pueda introducir un poquito de aceite para mejorar su transparencia. Ejemplos, como os decía, tanzanitas, aguamarinas, vamos a ver más ejemplos. Fijaos, aquí tenemos una turmalina que tiene un relleno de fisuras con aceite. Lo que estamos haciendo es enfocar el relleno con el puntero de luz láser. El puntero de luz láser tiene una longitud de onda de 405 nanómetros y los aceites y las resinas son fluorescentes a esta longitud de onda. Por eso vemos este tono verdoso. Entonces, nosotros cuando tenemos sospecha de que puede tener algún relleno, apuntamos con el puntero de luz láser y a veces a simple vista lo vemos, a veces con el microscopio y vemos que nos da esta respuesta la gema. Estos tonos característicos así verdes azulados, incluso amarillentos en función del color de la gema. Pero bueno, ahí, como os decía, hay un 95% de los casos en el que es efectivo el puntero, pero hay un 5%, más o menos, que no es efectivo. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar, las sustancias no vítreas? Pues, por ejemplo, el aceite lo que tiene es que nos deja siempre como una estructura como con agujeritos. Aquí se ve en la imagen, esto es otra turmalina. Esta estructura típica que a mí me gusta llamar como un quesito gruyère, pues es muy típica de aceite, ¿de acuerdo? Entonces, cuando veamos esto, aunque no nos dé fluorescencia el puntero de luz láser, vamos a considerar que esta turmalina, en este caso, presenta un relleno de fisuras. Y en el caso de las resinas, a veces nos da también fluorescencia el puntero de luz láser, es lo más normal, pero hay veces que no. Pero las resinas son muy fáciles de identificar de otra manera y es porque las resinas presentan lo que se llama un efecto flash, que es como una especie de destello que pasa de naranja a azul o de azul a naranja al mover la gema. Fijaos aquí, hay veces que solo se ve el azul o solo se ve el naranja. Bueno, esto es una esmeralda y no sé si lo vais a apreciar bien, pero esto es una fractura bastante grande que atraviesa casi toda la esmeralda y lo que vemos es el efecto flash de color azul en este caso. Entonces, cuando vemos este efecto flash, ya estamos dando por seguro que tiene relleno de fisuras, en este caso con resina, y no nos hace falta apuntar con el puntero de luz láser para detectarlo. Que luego queremos confirmarlo, pues apuntamos con el puntero de luz láser y a lo mejor también nos da fluorescencia, ¿vale? Muy bien, y ahora vamos a pasar a ver los rellenos de fisuras con sustancias incoloras vítreas. En este caso ya el tratamiento es más grave, luego los vamos a ver. Vamos a ver primero el bórax, va a haber dos grupos fundamentales de sustancias incoloras vítreas, el bórax y el vidrio de plomo. El bórax, el objetivo es el mismo que para las sustancias incoloras no vítreas, se realiza para mejorar la transparencia, es un tratamiento que se emplea en corindones y lo que se hace es que se introduce en el rubí o en el zafiro un fundido que está caliente, un vidrio caliente que entra en estado fundido y lo que hace es que va pasando por las fracturas y por las cavidades. Va incorporando el rubí que está en las paredes de esas cavidades, se disuelve y lo incorpora el fundido a su estructura. Cuando se enfría el fundido, se solidifica, el rubí precipita además y sella las fracturas y las cavidades por las que ha ido pasando. Lo que nos queda es, como en la imagen de la derecha, esto es muy típico, es una especie de gusanitos alargados o puntitos que nos van a confirmar que presenta este tratamiento de cicatrización. Esto se le va a llamar, cuando veáis flush healing, cuando veáis boras, cuando veáis cicatrización, todo es lo mismo. Yo diría que este tratamiento es muy, muy frecuente. Yo diría que un 75% de los rubíes en el mercado presentan el tratamiento de relleno de fisuras con bórax. Cicatrización de fisuras con bórax. Y en el caso de los zafiros es un poquito menos, yo diría que un 50%, pero también es muy frecuente. El tratamiento de bórax es más frecuente, yo diría incluso que el tratamiento térmico en sí. Este tratamiento de bórax, recordar eso, que implica calor, porque ya el fundido va caliente, entonces es calor más cicatrización de fisuras. Y es un tratamiento cuya gravedad pues, nos va a variar en función de la cantidad de vidrio que se haya introducido en la gema. Si por ejemplo es una gema que tiene
tiene poquitas fracturas, pues al final, bueno, se ha introducido poquito vidrio, hay más cantidad de rubí que de vidrio y se puede considerar que es un rubí natural tratado. Si, por ejemplo, tenemos un rubí de muy mala calidad, que tiene muchas cavidades, y al final lo que tenemos es un montón de vidrio y poquito rubí, pues ya lo podemos considerar como un producto manufacturado, como es el caso del vidrio de plomo, que ahora lo vamos a ver. Fijaos, esto es la imagen del libro que nos deja el flux. Esto ya es el flux cuando ya se ha enfriado y se ha solidificado y quedan como estos gusanitos. Así esta imagen se ve muy bien al microscopio, vamos, se ve el tratamiento muy bien al microscopio. Hay veces que este tratamiento se ve bien con la lupa de 10 por, pero lo fundamental es el microscopio. Y bueno, vamos a ver ahora otro tipo de relleno de fisuras con sustancias incoloras vítreas, que es el vidrio de plomo. Este seguro que os suena más porque la verdad es que antes era mucho más frecuente en el comercio, ahora también lo es, lo que pasa que yo diría que es más el bórax. Y el vidrio de plomo es típico de corindones también. Para los rubíes lo que se hace es, lo que se llama es rubí con vidrio de plomo, y para los zafiros es también vidrio de plomo, pero después se les tiñe con cobalto. El cobalto genera como un tinte azulado y así se disimula el efecto flash que nos deja el vidrio de plomo. Tanto las resinas como el vidrio de plomo nos van a dejar efecto flash. En este caso es una especie de destello que pasa de azul a naranja. Por aquí solo se ve azul, fijaos en la imagen, por aquí se ve azul y naranja. Y esto es muy característico. Esto es consecuencia, el efecto flash, y en el caso de las resinas también, es consecuencia de la diferencia de índice de refracción que hay entre un material y otro. El vidrio tiene un índice de refracción diferente al del corindón, entonces por eso se ve este efecto flash, igual que en el caso de las resinas. También es muy característico ver burbujas. En el caso del bórax también es un vidrio y se puede observar alguna burbuja, pero en el vidrio de plomo es muy frecuente encontrar burbujas. ¿Veis? En esta imagen lo que tenemos es un zafiro que ha sido tratado con vidrio de plomo y además también tiene el tratamiento de cobalto. Se ve como tiene un aspecto azulado, pero además no se ha eliminado el efecto flash. Aquí se ve el efecto flash como un poquito rosa anaranjado. Y bueno, cuando veáis esto, de hecho nos ha entrado a laboratorio alguna vez, hace no mucho, una que era muy parecida a esta, y es que se ve a simple vista, se ve como que está, como si fuera un bolivic que ha pintado la piedra, pues así, es muy característico. Fijaos, en este caso es un poquito más sutil, más difícil de diferenciar porque está tan llena de vidrio que el efecto flash está por toda la piedra y al final lo que se ve es como una coloración azul en general, azul o azul anaranjada, y además está todo lleno de burbujas, ¿veis? Se ven burbujas, esto es muy característico del vidrio de plomo. En el caso de las sustancias vítreas, comentaos que no les apuntamos normalmente con el puntero de luz láser porque a lo mejor es como un 40 un 35% que nos va a dar respuesta, entonces lo vamos a identificar de otras maneras. Y bueno, aquí no quiero meterme en el tema del diamante porque tienes un mundo aparte, pero para que veáis otro tipo de relleno de fisuras con sustancias incoloras no vítreas, es el tratamiento de Yehuda o similar que se hace para mejorar la transparencia de los diamantes. Estos diamantes no se certifican porque el vidrio es un material artificial que se puede volver inestable y si por ejemplo nosotros nos llega al laboratorio una piedra así, a lo mejor en el día de la certificación le damos que es un color E y una pureza un SI2, pero luego el vidrio se deteriora, lo que hay en el interior se deteriora y cuando nos la traen al cabo de 6 meses ya no le podemos dar ni el mismo color ni la misma pureza. Entonces por eso no se certifican estas piedras. Bien. Y por último, vamos a ver el tratamiento de tinción. Va a ser el último que veamos de los frecuentes en el comercio. El tratamiento de tinción consiste en aplicar sustancias colorantes a gemas que son porosas para mejorar su aspecto superficial. Fijaos en la imagen de la derecha, tenemos una ágata que a simple vista se ve que está teñida. ¿Por qué lo vemos? Bueno, pues porque vemos concentración de color en las fracturas y en las cavidades. ¿Veis esta concentración de color verde? Esto es muy típico de tratamiento de tinción. ¿Cómo se va a identificar este tratamiento? Pues lo vamos a identificar muy bien, a veces a simple vista, a veces lo vamos a identificar muy bien en el microscopio o con la lupa de 10 por, y hay veces que son complejos estos tratamientos y hay dudas, por ejemplo nos pasa con los ópalos mucho,
y lo vamos a meter en esos casos en inmersión. Y en inmersión se ve bastante bien. Ejemplos de gemas que pueden presentar tratamiento de tinción, pues jades, ágatas, ópalos, las gemas que son porosas. Fijaos, esto es un ejemplo muy curioso de un rubí que nos llegó al laboratorio. El cliente nos decía que no había tratamiento de tinción, nos lo juraba y no lo perjuraba. Y entonces lo que hicimos fue simplemente con alcohol pasarle un trapito, que es este que tenemos aquí en el fondo, un trapito por la superficie y enseguida vimos que, vamos, es que se quedaba el trapito desteñido. Entonces, bueno, hay tintes que son muy malos, y hay tintes que son muy buenos y se detectan de manera más complicada, pero bueno, hay otros que son muy fáciles, incluso pasando un bastoncillo por la superficie, pues nos genera este tratamiento. Vale, y hasta aquí los tratamientos en el mercado, los principales. Ahora vamos a ver, aunque ya lo he ido comentando un poquito, pero vamos a ver la información que vamos a dar de cada uno de ellos en el mercado. Ya sabéis que vamos a poder dar o una información general o una específica. Entonces, para el tratamiento térmico, pues bastará con dar una información general. Por ejemplo, si tenemos un zafiro que ha sido sometido a tratamiento térmico y nos quieren comprar este zafiro o lo vemos en una feria, pues no hará falta que esté escrito en un cartelito que nos digan, cuidado, que este zafiro ha sido sometido a tratamiento térmico. No, no será necesario. Con decir que los zafiros se someten a calor para mejorar su color principalmente, pues con esto será suficiente. En cambio, el tratamiento de difusión térmica, pues lo que sí que vamos a hacer es dar una información específica. La información que vamos a dar es eso, si nos quieren comprar o si vemos para comprar, por ejemplo, un rubí que tiene tratamiento de difusión de berilio, pues sí que tenemos que informar de manera específica al comprador. ¿Por qué? Pues porque es un tratamiento que, como hemos hablado, es muy grave, se introducen elementos en la red cristalina, además es un aumento muy grande de temperaturas. Decíos que no os he comentado que se realiza el tratamiento de difusión térmica tanto a zafiros y rubíes naturales como a sintéticos. Y hay veces que no sabemos de qué material partimos, no sabemos porque el tratamiento borra todo, borra líneas de crecimiento, borra inclusiones, entonces no vamos a saber si partimos de un material natural o de un material sintético. Por eso también es muy importante y necesitamos dar una información específica. En cuanto al tratamiento de irradiación, también deberemos informar específicamente al comprador. ¿Por qué? Pues porque puede quedar algún resto de radiactividad residual y porque además hay ciertos tratamientos de irradiación, no en todas las gemas, pero sí en algunas, que el tratamiento se vuelve inestable, enseguida se pierde. Por ejemplo, en las cuncitas, yo tenía una cuncita que os prometo que yo la compré rosa y han pasado 2 años y es blanca, o sea, vamos, blanca, incolora, es un topacio incoloro, perfectamente podría pasar por él, ha perdido todo el color. Entonces, bueno, hay tratamientos de irradiación que no se fijan bien, como también es el caso de los berilos Maxise, que se pierde el color, ya sea por el calor, la exposición a la luz, el tiempo, y bueno, hay que informar al comprador de que puede perder el color su gema. Luego los tratamientos de impregnación y de recubrimiento necesitan información no específica en sí, pero bueno, sí que es conveniente, no pasa nada si no se da, pero es conveniente porque son tratamientos que se dan en superficie y que con el tiempo pues también se pueden volver inestables al estar expuestos en superficie, al aire y a las elevadas temperaturas y a la luz, y al final sí que se pueden perder. En cambio, los rellenos de fisuras con sustancias incoloras no vítreas, como por ejemplo el aceite, pues bastará con dar una información general, como hemos comentado. Luego, para los rellenos de fisuras con sustancias incoloras vítreas, sí que debemos dar una información específica. Un ejemplo sería, pues, por ejemplo, el vidrio de plomo. El vidrio de plomo hay veces que tiene tanta cantidad de vidrio, es lo más frecuente, hay tanta cantidad de vidrio que se parte de un material, antes de tratar el rubí, se parte de un material que es casi prácticamente incoloro, se ve rosa clarito, lleno de cavidades, lleno de agujeros, y le introducen este vidrio y lo dejan tan mono, tan bonito, con su color saturado, parece que no tiene rotos, a veces son pegotes que han juntado gracias al vidrio. Y claro, todo esto hay que hacerlo saber al comprador, porque el vidrio es una sustancia que es un material inestable y al final se puede deteriorar. Luego los rellenos de fisuras con sustancias coloreadas, aunque sean aceites, normalmente se parte de aceites, pero ya son aceites que se han utilizado muchas veces. Esto suele pasar, por ejemplo, en esmeraldas.
pues son aceites que se han utilizado, que parecen a veces que se han usado de hacer churros y se vuelven de color marrón, entonces se salen de las fracturas, se deterioran, pues esto es necesario informarlo de manera específica al comprador. Y lo conveniente es pues, limpiar esa esmeralda y volver a aceitarla con una sustancia que no esté tan deteriorada. Por último, el tratamiento de tinción también necesita una información específica, ya que, fijaos, volviendo al ejemplo anterior, fijaos que una persona lleva un colgante no, lleva una sortija con un rubí colocado lleva un anillo y lleva su rubí. Y entonces no le decimos que está teñido este rubí. Si se lava las manos o se moja con un poquito de hidroalcohólico, que ahora nos tenemos que dar hidroalcohólico frecuentemente, imaginaos que se pierde todo el color del rubí y se queda casi blanco, se vuelve un leucozafiro. Bueno, pues eso es muy importante, ¿no? Hay que hacérselo saber al comprador. Y bueno, hasta aquí la información en el mercado. Y ahora vamos a hablar de cómo vamos a identificar estos tratamientos. Os he ido comentando un poquito las técnicas que teníamos y cómo identificar estos tratamientos. Lo vamos a poder hacer con técnicas convencionales como el microscopio, el polariscopio, la lámpara de luz ultravioleta. Estas serían técnicas convencionales. Lo que se hace con ellas es como una especie de marcha analítica. Se pasa la gema por los distintos aparatos. Sobre todo en el caso del microscopio es donde más se detectan tratamientos. Y luego también tenemos las técnicas de análisis avanzadas, como pueden ser la espectroscopía de infrarrojos, que es muy útil y muy buena para detectar tratamientos y síntesis. Y luego, bueno, también tenemos la espectroscopía de luz visible y la difracción de rayos X. Todas estas técnicas, tanto las convencionales como las avanzadas, son muy importantes. Ahora os explicaré las avanzadas en qué consisten. Fijaos, bueno, aquí tenemos ejemplos de técnicas de análisis convencionales, nosotros las usamos en el laboratorio, es muy importante que usemos las técnicas de análisis convencionales y las avanzadas. Estas son las avanzadas, son las espectroscopías, tenemos otras técnicas de análisis y lo ideal sería que tuviéramos más, pero bueno, estas son las que tenemos y en lo que se basan, el principio en el que se basan es en excitar un material con un rango de longitudes de onda, ya sea una longitud de onda en concreto o un rango de longitudes de onda. Entonces el material, en este caso la gema, se excita y emite una respuesta. La respuesta va al aparato, al ordenador, a nuestra pantalla del ordenador y nos la emite en forma de imagen o gráfico, se le llama espectro también. Y gracias a eso vamos a poder detectar, porque hay espectros característicos de tinciones, espectros característicos de gemas que son sintéticas, espectros característicos de cualquier cosa, de impregnaciones, de tinciones, de todo. Gracias a eso lo vamos a poder detectar. La verdad es que las espectroscopías y otras técnicas de análisis avanzadas han supuesto un gran avance en la gemología, pero ¿con qué técnicas de análisis nos quedamos? ¿Con las avanzadas o con las convencionales? Pues con las dos. Yo os voy a poner un ejemplo. Fijaos, nos entra una esmeralda al laboratorio y nos pide el cliente que le digamos si tiene esa esmeralda relleno de fisuras con aceite o relleno de fisuras con resina. Entonces nosotros lo que hacemos es mirarlo en el microscopio y llegamos a una conclusión. Bueno, pues luego lo que hacemos es introducirlo en este aparato, que es el aparato de espectroscopía de infrarrojos, y también nos va a dar lo mismo, nos lo va a decir. Lo que pasa es que el aparato nos puede fallar, puede ser que a veces no sea objetivo, puede ser que estemos en una zona de la esmeralda que no lo hace bien, pero lo tenemos que utilizar y lo debemos de utilizar como confirmación, pero no nos podemos olvidar nunca de las técnicas convencionales. Entonces lo ideal es una combinación de ambas técnicas. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y nada, si quieren verlo más ampliado, porque esto ha sido un resumen, pues bueno, a finales de mayo hay un curso de tratamientos. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, estuvo muy bueno. Gracias. Gracias, muy interesante. Si hay Muchísimas alguna gracias. pregunta. Excelente. Yo tengo una pregunta. Sí. Profesora, una duda. Yo he estado leyendo acerca de los topacios y no me queda claro si el topacio verde que encontramos comercialmente efectivamente es producto de la naturaleza o no.
No, No. igual que los marrones, ¿no? Claro, el Esto que ya había leído, sí. Mira, el topacio verde, bueno, hay publicaciones que dicen que, bueno, tiene tratamiento incluso un poco de difusión, ¿no? Se hace penetrar un poquito elementos para generar coloración, pero en general el más frecuente es cuando uno azul que están irradiando se pasan en irradiarlo y se vuelve verde. A no ser que sea un topacio muy clarito, de poca saturación, que bueno, no es imposible encontrarlo, pero ya con cierta saturación de color es uno azul que se les ha ido la mano. Sí, ok. Gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta acerca de los ópalos. Sí. En relación a los ópalos de Etiopía, México o Australia, ¿hay alguno de ellos que se trate más que otros? Por ejemplo, el de México es más puro. Los australianos a veces están más teñidos, pero no hay un patrón, no hay algo que digan, normalmente estos nos vienen tratados, están teñidos, están impregnados, no hay algo que sea claro. Ajá, vale, de acuerdo, gracias. Nada. Pues no sé si hay alguna ¿Preguntas? Tengo una pregunta, Almudena. Hola, hola, Josefa. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bien, gracias. Mi pregunta, los rubí, si en las fisuras siempre hay acumulación de color, eso es extinción 100%, ¿no? Cuando hay concentración de color, sí. Cuando hay concentración de color, es que además es eso, que va a las fracturas, a las cavidades, y eso es un criterio que nos sirve para identificar la tinción, efectivamente. Vale, ¿y con alcohol lo podemos de repente... No siempre, hay tintes que son mejores que otros. El ejemplo que os he puesto era un ejemplo que normalmente no pasa. Hay veces que es bastante difícil de detectar y que está muy camufladito el tinte. Sí, pues, ¿y esos que son como estrellas es fácil de ver cuando se han teñido o no? ¿El qué? Ese que mostraste es como semiestrella, ¿o no? No, claro, ese tiene... el último, el que era cabujón, ¿no? ¿Ah? El que era cabujón, sí, ese tiene efecto estrella, efectivamente, pero está teñido. ¿Y eso es fácil verlo con el microscopio de la tinción? Sí, en ese caso sí. De hecho, lo detectamos primero por el microscopio, se lo dijimos al cliente, nos dijo que no, que el proveedor le había dicho que no estaba teñido, y enseguida le pasamos el trapito por la superficie y destiñó. Ah, ya, buenísimo. Vale, gracias. Nada. Yo quería hacer una última pregunta, profesora, gracias. Sí. Los corindones, los zafiros, en este tipo de tratamientos que se les puede aplicar, ¿es posible que generen algo similar a manchas o a líneas o a bandas? Sí, alguna vez ha pasado, pero yo sí te digo la verdad, no lo he visto frecuente eso. La verdad es que principalmente se utiliza el tratamiento térmico precisamente para eliminar tonalidades no deseadas. Hay veces que el tratamiento térmico no se consigue con él el objetivo deseado, que es el de saturar el color y eliminar esas tonalidades, y entonces se hace el de difusión térmica. Sí, porque el objetivo es dejar una coloración, digamos, homogénea, uniforme, ¿no? Pareja, claro. Sí, es que tengo dudas sobre unos zafiros que tienen bandas, pero entonces estoy viendo las bandas de crecimiento, no tanto claro, es que una coloración, puede ser. O sea, las tonalidades no se pierden, está su tonalidad de color natural, eso no es, sí, eso es natural. Excelente, gracias, profesora. Nada. Sin intención de alargarlo mucho, si puedo hacer una última pregunta. Claro. ¿Qué sabemos? Porque tengo 3 piezas, soy coleccionista, la verdad es que tengo bastantes piedras. ¿Qué sabemos sobre la titanita o la esfena? Sobre temas de tratamientos en ella. Mira, seguramente que el tratamiento más frecuente sea el relleno de fisuras. Nosotros no hemos visto a día de hoy, porque siempre hay que hablar en tratamientos a día de hoy, el de relleno de fisuras. De acuerdo, tengo sobre una de ellas un poco curiosa, pesa 3,5 kilos, y al microscopio, evidentemente mi microscopio en casa para el PC no es como el que podáis tener vosotros, es un pobre microscopio electrónico. Una de ellas tiene una inclusión muy curiosa, es un cristal alargado en forma hexagonal, y la verdad es que bueno, es inclusión, la quitará, puede que la quite valor, pero me parece curioso ese cristal con esa forma. A nosotros los gemólogos nos encantan las inclusiones, cuantas más inclusiones mejor. Esta en este pero caso, sí, se busca mejorar la transparencia, claro. Claro, se busca mejorar la transparencia para, pues lo que decimos, para mayor pureza, más dinero a la hora de venderla, pero eso concretamente es curiosa porque me parece, ya te digo, el cristal es un cristal alargado hexagonal
y cuando lo veo me llama la atención. Y bueno, pues como es una piedra de la que no se habla mucho, pues tenía esa curiosidad. Pero vamos, cualquier cosa, y si necesitas la puedes traer al laboratorio. Te lo miramos. Suelo ir. Ahora quien tengo que llevar al museo es a mi niña, que tiene 13 años, y como te puedes imaginar, la estoy intentando meter en todo, muy bien. todo el mundo y estoy deseándola porque nosotros vivimos en Getafe y estoy deseando que pase un poquito el tema de la pandemia, el confinamiento, claro, y llevarla allí. Pero sí, para cualquier cosa os llevaría alguna piedra para que analicéis. Vale, pues nada, encantados. Venga, perfecto, gracias. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, ¿podría decirme qué rango de presiones se utilizan en los tratamientos que además de temperatura se utiliza presión? No, los desconozco porque la verdad es que el tratamiento de alta presión y alta temperatura lleva mucho tiempo en el comercio, pero no se conoce mucho. Y la verdad es que se ha probado de muchas maneras, nosotros nos hemos informado y en distintos sitios, incluso en los sitios de diamante, se ha probado a hacer con más temperaturas, menos temperaturas, más presión, menos presión, pero desconozco el rango exacto, no lo sé. Gracias. Bueno, y da tiempo a una última pregunta, si alguien tiene algo más que decir. Y si no, pues José María, si está... Sí, a mí me gustaría preguntarte algo. Sí. Sí, mira, soy Regina y estoy en Chile. ¿Consideras tú que el tratamiento que se hace con calor no es como la continuación de lo que hace la naturaleza? Te cuento, hay veces que la naturaleza tiene procesos de tratamiento natural, como puede ser una irradiación natural, o por ejemplo en las tanzanitas hay veces que, como son de una zona que las temperaturas no son muy bajas, hay veces que incluso ya se cogen de la naturaleza tratadas, entre comillas, efectivamente. Lo que pasa es que, bueno, lo hace el hombre en un laboratorio, por eso se habla de tratamiento. Sí, pero, o sea, desde mi punto de vista, no sé, yo no soy tan experta. Es como que cuando se le aplica calor, el tratamiento que se le hace es como continuar lo que está haciendo la naturaleza, que se interrumpió por alguna forma, digamos. No, a ver, no es tanto, porque dése cuenta, las temperaturas que se alcanzan en los tratamientos térmicos no son las que se alcanzan en la naturaleza de una manera normal. Ya estamos hablando de, sí, los calores bajos, pues bueno, menos de unos 800 grados, 600 grados, en alguna ocasión, bueno, pues puede pasar, sobre todo si vienen del interior, pero claro, no es un tratamiento, no es algo natural, es algo que se provoca. Okay. Vale, pues ya, José María, cuando quieras. Muy bien, pues nada, darte las gracias, Almudena, por esta magnífica charla, repaso de lo que son los tratamientos. Hay mucho más detrás de todo esto y, de hecho, para eso está el curso, que darás ahora próximamente en mayo, último viernes. Sí, 28, 29 y 30. Efectivamente, y entonces ahí verán todo lo que realmente se puede aprender sobre los tratamientos térmicos y de otro tipo que hay sobre todas las piedras. Así que nos ha servido un poco de introducción. Eso es. Para ese curso. Muchas gracias, Almudena. Gracias. Por tu exposición y espero que, bueno, sigas dándonos ideas sobre estas cosas, ¿no? Eso es, así haré. Gracias. Bien. Pues hasta Muchísimas gracias. Gracias. A todos. Gracias. Gracias. Adiós.